Buenos días, aquí estoy para grabar la segunda clase. Como adelanté en la primera, se trata de una clase, un pequeño teórico, lo único que vamos a tener en esta comisión, donde les voy a explicar un concepto, una categoría que es fundamental para nosotros, que es la categoría del exemplum. Todo lo que vamos a trabajar a partir de ahora son exempla, son pequeños relatos que se marcan dentro de los problemas del exemplum. ¿Qué es esto? Bueno, el exemplum, esto es lo que vamos a desarrollar toda la clase. Lo que me gustaría que quedara clara para empezar es que el exemplum en sí mismo es una forma textual, es una forma de construir un discurso, una forma de construir un relato con sus pautas. Hay largas discusiones en torno a si es un género o no es un género. No nos vamos a meter en esas discusiones, pero sí dejar en claro que es una forma de construir un texto. Es un sistema para construir un texto. Eso está enmarcado dentro de un concepto más amplio, que yo lo llamo acá una estrategia discursiva, digamos, que tiene que ver con una forma de trabajar los conceptos, una forma de pensar los conceptos, una forma de presentarnos, que es más amplia y más abstracta, que es lo que llamamos ejemplaridad. El recurso de la ejemplaridad, que va a estar presente en un montón de textos que no son ejemplas, pero que van a presentar los recursos de la ejemplaridad. Y esa ejemplaridad al mismo tiempo se inscribe en un horizonte literario, digamos, o en un horizonte discursivo, en un horizonte narrativo, podemos pensarlo de muchas maneras, pero que lo que importa es que son como las fronteras de un ámbito, de un espacio, de una manera de construir lo narrable. Es decir, un espacio mucho más general y mucho más abstracto y de rasgos mucho más abstractos también, ¿no? Es decir, estamos hablando entonces, esto es lo que queda claro, ¿no? Tres niveles de amplitud, de generalidad, de abstracción y de concretitud, ¿no? Es decir, pasando de lo más concreto, particular y tangible, que es el exemplum como forma narrativa, hacia lo más general, abarcativo, abstracto, teórico, que es el concepto de lectura ética. Vamos a ir de atrás para adelante, es decir, vamos a empezar con los conceptos más generales, vamos a empezar explicando qué es la lectura ética y a partir de ahí vamos a llegar al exemplo, a las formas puntuales del exemplo, ¿no? Siempre viendo cómo circunscribir cada vez más ese espacio. La forma de esta clase va a ser un recorrido de textos, va a ser un recorrido de textos que hizo la crítica en los últimos 50 años. Eh, y vamos en general a ver cómo se fue construyendo, cómo se fueron construyendo estos conceptos a partir de los aportes de diferentes críticos. Entonces vamos a seguir esos aportes uno por uno. Eso significa, cada placa de este PowerPoint va a estar marcada por uno de esos textos. Pongo el título, el año, el autor y la tapa, para que quede bien clara esa inscripción en el ámbito crítico de la Edad Media y vamos a ir comentando algunos pasajes que aparecen ahí. El concepto de lectura ética fue acuñado de manera clara y nítida por primera vez y de una manera particularmente interesante por un autor llamado Judson Boyce Allen. En realidad, el concepto lo plantea de manera más nítida en su segundo libro, que lo vamos a ver en breve, pero arranca en 1971 con este que presento acá, ¿no? El fraile como crítico. Eh, el nombre dice básicamente qué es lo que va a tratar. Lo que va a tratar es una cosa que ha preocupado a muchos teóricos, sobre todo en las últimas décadas, que es analizar las lecturas, analizar las interpretaciones que los clérigos letrados hacen de los textos literarios, sobre todo. Y la idea de toda esa corriente en la que participa Allen es de pensar que esa lectura que los críticos, que los frailes hacen, de esa forma de interpretar los textos literarios de los frailes hacen, permiten construir una metodología de lectura e incluso permiten construir una pequeña teoría literaria de la Edad Media.
digamos, buscar cuáles son los supuestos que subyacen en esas prácticas de lectura, te da una pauta de cuál es la idea de literatura y cuál es la idea de lectura que existía en el periodo, ¿no? Allen estudia entonces la lectura que hacen los clérigos del siglo XII en adelante, pero le pone mucho espacio al siglo XIV, ¿no? Un siglo fundamental por muchos aspectos que vamos a ver. Y lo que va a decir básicamente es que todos esos frailes interpretaban los textos literarios de la misma manera, con las mismas herramientas, con los mismos recursos con los que leían la Biblia. Y el recurso básico para leer la Biblia es la hermenéutica, es decir, la búsqueda exegética de un sentido espiritual. ¿Sí? La idea de que hay un sentido que no es el sentido que está explicitado ahí y cuyo contenido es espiritual, trascendente, ligado a lo divino, a lo ultraterreno. Esta práctica, dice Allen, y es una cosa muy importante para tener en cuenta en todo lo que vamos a hablar, tiene un particular impulso a partir del Cuarto Concilio de Letrán. Vamos a hacer un brevísimo resumen de qué pasa con esto. En algún momento surgen en Europa dos órdenes religiosas muy importantes, bueno, después se vuelven muy importantes hasta el día de hoy, que son los que se conocen como las órdenes mendicantes. ¿Qué son las órdenes mendicantes? ¿Por qué se llaman así? Porque sus frailes son mendigos. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que es la pauta básica, digamos, como la idea es que los frailes deben emular la pobreza de Cristo, digamos, el clero debe ser pobre como Cristo era pobre, no pueden tener posesiones. No hay, debe estar prohibido, debe estar vedado al religioso tener posesiones propias. Y por lo tanto está vedado producir riquezas o producir eh, alimentos de cualquier tipo. Y por tanto la única forma en que puede vivir es a partir de la mendicidad. ¿Eh? Solo puede vivir de la limosna. ¿Eso qué pasa? Piensen en la típica estructura del monasterio medieval, una estructura gigante, aislada en lo alto de una montaña para contemplar a Dios, ¿no? Completamente aislada de la vida mundana. ¿No? Si vos vas a mendigar a la altura de una montaña, lo más probable es que te mueras de hambre. Y eso significa que el clero va a bajar a las ciudades. ¿Eh? Y para bajar a las ciudades, para practicar esa práctica mendicante, va a tener que convencer a su público de que les aporten esa limosna. Y eso va a tener un mérito, que es que eso significa que va a tener un contacto directo con la gente de la ciudad y ese contacto directo le va a servir para predicar la palabra de Cristo. ¿No? Es decir, va a haber un mayor predicación, un espacio mucho más fluido, mucho más amplio de predicación para los pueblos, y para eso significa que vos tenés que tener un relato que convenza a un pueblo, digamos, ¿no? Es decir, los grandes relatos latinos complejos que se manejaban en los monasterios medievales anteriores, que esos no sirven para predicar en las ciudades y para conseguir una limosna. Entonces empiezan a aparecer unas formas narrativas muy concretas, muy prácticas, muy inmediatas, de muy fácil acceso, que además empiezan a ser en lengua vulgar, porque no le vas a predicar en latín al tipo de la ciudad. Eso es lo que llamamos la predicación en lengua vulgar propio de estas órdenes mendicantes, que son dos, los dominicos y los franciscanos, basados en su fundador, digamos, ¿no? Santo Domingo y San Francisco de Asís. Lo que hace el Cuarto Concilio de Letrán en 1215 es legitimar y dar un lugar central a las órdenes mendicantes en la estructura eclesiástica y legitimar particularmente la práctica de la predicación en lengua vulgar. Y eso le da un impulso a esas órdenes muy fuerte y en lo que nos importa a nosotros, que es la literatura, le da un impulso a esos relatos concretos en lengua vulgar que formaban parte de su predicación. ¿No? Dice Allen, cito, la interpretación medieval es la doctrina de la caridad. Está dada de antemano, pero en la práctica es lo bastante amplia para incluir un rango casi infinito de expresiones. Una interpretación es considerada correcta si acuerda con la doctrina de la caridad. Aprovecho para aclarar que casi todos los textos están en otro idioma, la traducción es mía, perdonen por sus falencias, llegado el caso. ¿No? ¿Qué significa esto? Significan varias cosas particularmente importantes. ¿No? Lo primero es,
Que hable de que una interpretación está ligada, está basada completamente en la doctrina de la caridad, quiere decir que esa interpretación va a hablar siempre del bien y del mal. Siempre es una interpretación cuyo resultado último es una conclusión acerca del bien y del mal, ¿no? Y sus conclusiones, aquello que interpreta, va a ser por ende siempre de carácter moral. El segundo elemento, y va a volver varias veces y es particularmente relevante, es que la garantía de la buena interpretación no reside en su educación al objeto, sino en una verdad que el lector conoce de antemano y trae desde afuera. Es decir, la doctrina de la caridad, el hecho de qué es bueno y qué es malo, no es una cosa que uno efectivamente extrae de los textos, sino que es una cosa que uno aporta a los textos, y eso significa que para nuestros conceptos va a implicar en buena medida una interpretación, una sobreinterpretación de los textos, porque lo que importa no es lo que el texto dice, lo que importa es la enseñanza moral a la que tenemos que llegar, ¿no? Tercer elemento muy importante de esta lectura, que se desprende del anterior, es que eso quiere decir que el lector siempre está yendo a encontrar algo que ya sabe, no está yendo a enterarse de nada. No es, a ver, nuestros libros de autoayuda tienen la ilusión de una gran transformación de nuestra cabeza, ¿no? Que no es cierta y en algún punto coincide con la lectura ética, pero esa es su ilusión de lectura. La ilusión de lectura, si yo voy a leer a Paulo Coelho me va a decir que todo lo que yo pensé y todas las formas en que yo venía manejando mi vida y mis relaciones humanas estaba mal, porque lo estaba pensando al revés, y que ahora que lo voy a pensar al derecho, voy a sanar mi vida. Esto no es la forma de la lectura ética medieval. La lectura ética medieval yo voy a confirmar algo que ya sé. Y finalmente eso significa, dado que no depende del texto, el resultado de esa interpretación significa que se puede aplicar sobre cualquiera. No hay un texto que no se pueda leer éticamente. Un elemento importante tiene que ver, estamos hablando de prácticas de lectura por parte de los frailes y hay que ver en qué medida condiciona la producción literaria, ¿no? Y entonces lo que dicen es que efectivamente esta práctica en un momento tal está tan difundida que empieza a transformarse en un modo de producción, empieza a ser una pauta rectora en el momento de producir nuevos textos literarios. Se transforma en el modo, si querés, no solo de interpretar, sino de crear significado en tiempo presente. Y esto está muy fuertemente vinculado con el auge de la ejemplaridad. Acá llegamos al segundo libro de Jackson Allen, el que como verán desde el título se dedica más claro a la lectura ética, de 1982, que se llama La poética ética de la Edad Media tardía, de la Baja Edad Media, y que va a ser donde hable más claramente de lectura ética, ¿no? El primer elemento, dice, leo la cita, el contenido de la literatura está radicalmente anclado en la ética. Es decir, Allen propone, y esto va a ser una constante de todos los teóricos de la cultura ética que vamos a ver a partir de ahora, propone que la lectura ética es la forma de leer, es la forma de pensar la literatura en toda la Edad Media y que no existe un texto por afuera de esto. No existe un texto por afuera de la lectura ética. Eh, a mí eso es una hipótesis muy discutible, tiene una colección de problemas. Yo, de hecho, escribí una tesis doctoral prácticamente para oponerme a esta idea, pero no lo vamos a trabajar acá, ¿sí? Pero sepan que los teóricos les dan un rol universal a la lectura ética para la Edad Media, digamos, una capacidad de abarcar todo, todo el ámbito literario, sepan que esto es discutible eh, y sepan que en realidad lo que nosotros estamos proponiendo en principio es solamente su absoluta hegemonía, sí, para el corpus de textos que estamos leyendo, ¿no? Que sí son textos claramente inscriptos en esta forma de lectura. Allen va a proponer un concepto fundamental y particularmente interesante, que es el de asimilatio, como procedimiento básico de la lectura ética, y dice, el verdadero poema existe plenamente solo en la medida en que su textualidad es suplementada por la audiencia y el comentario en una relación de asimilación. ¿Sí? Esto es
importantísimo, va a ser un elemento determinante para todo lo que vamos a ver a partir de ahora. El texto está incompleto, el texto no es un universo cerrado afuera, sino que el texto es un dispositivo, es un shifter textual que permite realizar el efecto estético, el hecho literario, en otro espacio y con otra información que no está en el texto, y ese espacio y esa información está dado por la vida práctica y concreta y el mundo real del lector. La idea es que yo, lector, a partir de ese dispositivo que es el texto, provoco un hecho literario cuyo ámbito es mi propia existencia real y que se completa con la forma en que mi propia vida participa de esa lectura y sigue a esa lectura y continúa esa lectura. Esto es lo que decía y es particularmente importante, esa continuidad se hace efectiva en el terreno de la experiencia, no el del texto. Cuando yo digo que la información la contempla el lector, no es porque el lector se hace un imaginario a partir del texto y construye un universo narrativo en su propia cabeza, además del texto, ni siquiera es porque llegue a conclusiones, porque haga interpretaciones, porque elabore una crítica, porque le sume información, no es absolutamente nada que ocurra en la cabeza, no es un elemento cognitivo el que continúa la lectura, sino que es un elemento específicamente experiencial. ¿Sí? Es la lectura forma parte de mi propia experiencia como sujeto, no es un elemento discursivo. Cito a Allen. La audiencia es o debe convertirse en parte del texto, pero esta conversión de ninguna manera la separa de ni pone en riesgo su experiencia práctica cotidiana, ordinaria. El mundo de la poesía, ¡oh, Dios! El mundo de la poesía es una de las provincias de la vida real que uno puede habitar con total comodidad ontológica, aunque no siempre ética. Fallido, a mí las teorías de la lectura ética me resultan un poco policíacas, así que el fallido se justifica. Eh, Esto es muy desafiante para nuestras formas de lectura, para nuestras formas de pensar la interpretación. Hay que entenderlo muy bien y por eso quizás me repito un poco. Es muy importante entender que el elemento discursivo forma parte de mi experiencia como sujeto. No hay una división clara entre lo que soy, lo que vivo y lo que leo. No existe esa división y es muy importante. Eh, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el concepto de alienación para pensar estas cuestiones. ¿Sí? O sea, ahora va a aparecer una placa en donde vamos a hablar de esto mejor, pero nosotros solemos pensar que tenemos una idea de la literatura que discutimos y de muchas maneras, pero en donde en principio nosotros nos alienamos en el texto, salimos de nuestra propia vida, salimos de nuestra propia experiencia cotidiana y otorgamos una vida paralela en nuestra cabeza donde vivimos el texto. Y esto es radicalmente opuesto a la lectura ética, donde es lo contrario, digamos, donde es el texto el que renuncia a su mundo paralelo y acepta vivir en el nuestro. Y ese vivir en el nuestro, que provoca un vínculo entre literatura y realidad, es siempre práctico. La lectura ética siempre se dirige, se asienta, se apoya y vive en la praxis. Vuelvo a decir, no es cognitivo, no es teórico, ni siquiera es moral en el sentido de una reflexión sobre el bien y el mal. Es una cosa que opera sobre la praxis. La idea es que la lectura, el elemento literario solo se completa si la lectura provoca una transformación en la praxis cotidiana, inconsciente incluso, del sujeto. Ese vínculo entre literatura y realidad puede existir a partir de una verdad universal. ¿Sí? Es decir, lo narrado y mi experiencia tienen en común su dependencia, son elementos ambos concretos y prácticos, que ambos dependen de la misma verdad universal. Y esa verdad universal, abstracta y general, es una verdad moral, ¿sí? Hace a la idea de bien.
Como hace la idea de bien, hay que tener en cuenta que la lectura ética siempre es, en el fondo, agonística. Siempre el problema es encontrar una oposición entre el bien y el mal. Siempre hay dos elementos maniqueos que compiten entre sí y que uno representa el bien y otro representa el mal. ¿Sí? Esa dicotomía va a estar siempre presente. Para entender el concepto de asimilatio, el otro gran concepto de Allen, particularmente interesante, es el de ocasionalidad. ¿Sí? Veamos lo que dice. La asimilatio requiere de la ocasión, al menos como hipótesis retórica, para que el texto en cuestión pueda ser considerado completo. ¿Qué quiere decir esto? Si el texto se completa en la vida real, vuelvo a decir, esto no es una abstracción, no es una práctica. ¿Sí? Las conclusiones a las que yo tengo que llegar no son del orden de es mejor ser bueno que ser malo, amas a tu prójimo como a ti mismo. Son cuestiones cuya aplicación concreta es muy clara y es su único asiento, y que por lo tanto deben tener una oportunidad. Si la enseñanza es, como veremos en algún ejemplo del Conde Lucanor, que cuando me invitan a un banquete tengo que comer todo lo posible del primer plato porque no sé cómo va a ser el segundo, bueno, para eso necesito que me inviten a un banquete, si no, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Esa ocasión, la idea de que mi vida, la vida práctica, la vida real, tiene una ocasión para completar la literatura, digamos, tiene una ocasión en la que se pueda completar la assimilatio, es un supuesto básico de la lectura ética. No hay lectura ética si no presupone que la ocasión existe, aunque sea teóricamente, aunque sea como una promesa, ¿no? Por ahí, como lectores, no nos encontramos nunca con la ocasión, pero siempre tenemos que tener la promesa de que la ocasión existe, ¿no? Eh, esa, esa búsqueda de la ocasión, ese indicador que tiene el texto que nos invita a pensar el texto en virtud de la ocasión de nuestra vida real, de nuestra propia experiencia, es precisamente aquello que mantiene al texto y a mí mismo anclado en la vida real, que me impide, digamos, que me evita la alienación en el universo literario. La ocasión es esa porción del mundo real, hipotética o no, que me ancla al mundo real y evita la pura fantasía, digamos, ¿no? En este sentido, la ocasionalidad es el concepto particular que se opone, esto lo dice Allen claramente, a un concepto que es rector de nuestra idea de la literatura, por lo menos de la literatura de prevanguardia, si se quiere, que es el concepto de suspensión de la incredulidad que acuña Coleridge. ¿Sí? Dicho esto muy rápidamente, ¿qué es la suspensión de la incredulidad? Es para que un texto funcione, para que un texto literario funcione, necesariamente yo tengo que hacer un pacto que dice que yo renuncio a mis juicios, sobre todo acerca de la verdad y de lo posible. ¿Qué es lo que hace que nosotros leamos una historieta de Superman y no nos la pasamos diciendo, pero esto es ridículo si la gente no vuela, pero cómo puede ser que sostenga un edificio, pero si Krypton no existe, ¿por qué no estamos todo el tiempo cuestionando eso? Porque cuando nosotros nos sentamos a leer la historieta de Superman, suspendemos ese juicio, suspendemos nuestra capacidad de no creer, suspendemos nuestra incredulidad. Y ese pacto es el que permite que la literatura exista. Bueno, lo que dice Allen es el pacto de suspensión de la incredulidad jamás ocurre en la lectura ética, lo que ocurre es lo contrario. Hay un pacto de estar siempre recordando mi presencia y mi existencia en el mundo. Bien, tercer libro que vamos a trabajar para ver lectura ética, Mary Carruthers, el libro de la memoria. Su capítulo 5 se llama Memoria y la ética de la lectura. Y va a hacer una reformulación básicamente de los conceptos de Allen, ¿sí? Va a trabajar introducir varias novedades al concepto de Allen, sobre todo a partir de lo que ella trabaja, que es la idea de memoria y el funcionamiento de la memoria en la Edad Media. Lo que ella va a reseñar es que existen tres estadios en el aprendizaje de la Biblia. Esos tres estadios, según siempre los frailes medievales, son lo rectus, que es
lo que reflexiona sobre la verdad de la Biblia, lo que te da la verdad correcta, la lectura correcta, digamos, la que te da el sentido básico de la Biblia, es la que se desarrolla en términos plenamente cognitivos o discursivos. Una segunda que es lo utilis, ¿sí? Donde ya me salgo de la esfera discursiva, ya no es una pregunta acerca de la verdad, sino que es un elemento de la praxis, ¿sí? Es algo que pertenece a la praxis, es decir, donde esa lectura de la Biblia nos lleva a actuar en consonancia con esa verdad, pero nos lleva por decisión, digamos, ¿no? Es decir, dice, ah, bueno, sí, entonces me voy a acordar de este ejemplo y voy a comer este, todo lo que pueda del primer plato porque lo aprendí en el ejemplo. Hay un movimiento consciente y la aplicación de ese movimiento consciente lleva a lo necesario, ¿sí? Se llama necesario porque es cuando el elemento se vuelve necesario, necesario en el sentido de como ley, necesariamente ocurre de determinada manera. Entonces es necesario en el sentido de que se vuelve hábito, ¿sí? Donde yo ya no estoy pensando ni en el ejemplo, ni en el concepto, ni en la instrucción, sino que naturalmente como todo lo que puedo en el primer plato sin ni siquiera acordarme de que estoy siguiendo un precepto que alguna vez me dio alguien, ¿no? Esos tres estadios son los tres estadios también de la lectura ética en términos generales y justamente es este tercer estadio, obviamente, el que implica plenamente la assimilatio, ¿sí? Lo que implica que efectivamente completé la lectura en mi propia experiencia. Acá hay algo particularmente interesante que dice Caruder, sí que es complejo, ¿no? Pensémoslo con el viejo relato de Newton y la ley de la manzana y la ley de la gravedad, ¿no? A Newton se le cae una manzana. Es un hecho contingente, un hecho puntual, un hecho particular. Eso es un particular. La manzana cae. Y Newton extrae de la caída de la manzana una ley abstracta, ¿sí? Que es la ley de la gravedad. Ese movimiento, el que va de lo particular a lo universal, es un movimiento, digamos, algo que está mal, pero para que se entienda, epistemológicamente puro, ¿sí? Efectivamente, lo que hay ahí es sacar una conclusión, extraer una ley. Hay un procedimiento hermenéutico, efectivamente, hay una interpretación en un sentido puro. Ahora, si yo hago el camino inverso, si yo, porque lo que conozco es la ley de la gravedad, tiro una manzana para que se caiga, eso ya no es un procedimiento hermenéutico, eso ya no es un elemento de análisis, eso es un elemento retórico. ¿Por qué es un elemento retórico? Porque requiere una audiencia. Si yo tiro una manzana para mostrar la ley de la gravedad es porque lo estoy haciendo para alguien, estoy dando una clase de física, digamos. Pero no lo hago en el laboratorio, no lo hago en mi casa, no lo hago como hecho conceptual, ¿sí? No hay un paso conceptual en la vida que me lleve a tirar una manzana para ver la ley de la gravedad. Solo un acto discursivo, solo un acto de representación me puede llevar a eso. Eso implica una audiencia y eso implica una retórica. Entonces, la textualidad que pertenece a la lectura ética va a ser siempre una textualidad retórica. Y lo que hace con esa práctica de particularizar la ley es crear lugares comunes, crear formas del sentido común, ¿sí? Transformar la ley en sentido común. Leo la cita, la retórica crea lugares comunes mediante un proceso de adaptación. Y ahí es donde se juega la ocasionalidad de Allen, ¿sí? Porque lo que hace la retórica de la lectura ótica es ocasionalizar la norma, es decir, es transformar la norma en algo que tiene necesariamente una ocasión. Lo que va a decir, volvemos al libro sobre la memoria, lo que va a decir Caruders es que la lectura es un diálogo entre dos memorias, ¿sí? La memoria del texto y la memoria del lector. Y que lo que se produce, digamos, ese necessarius, ese hábito, ese sentido común, se produce en la comunicación, en la conjunción de ambas memorias. Y eso quiere decir que se va a producir en la intersección. El elemento verdadero comunicativo es justo esa zona en que la memoria
me parece que memoria para Carothers y experiencia para Allen son conceptos muy equivalentes, ¿no? En donde la memoria del texto y la memoria del lector coinciden, ¿sí? Y esto refuerza la idea, digamos, si solo lo que coincide con mi memoria es lo que va a producir texto, eso refuerza la idea, que, como decía hace un rato, de que el texto no viene a decir nada nuevo, viene solamente a afirmar aquello que yo ya sabía de antes. Lo que hace es activar una memoria, es revitalizar un elemento moral que está perteneciendo, que está alojado en mi memoria, donde la idea es hacer al lector vivir aquello que siempre ya sabe. Cuarto libro que vamos a trabajar y último para el concepto general de lectura ética es el de John Dagenet de 1994, La ética de la lectura en la cultura manuscrita. Es un libro muy interesante, entre otras cosas porque es un libro muy provocativo. Dagenet es en general un crítico muy provocativo. Muchas veces hay que decir que ese carácter provocativo atenta contra la seriedad de lo que hace. Eh, este libro tiene un montón de pasajes que han sido muy fuertemente polémicos. Leonardo ha publicado una extensa reseña muy crítica con este libro, pero tiene algunos contenidos que son interesantes, ¿no? Eh, el principal que vamos a detenernos nosotros es el concepto de adaptación, ¿sí? Lo que va a decir, más o menos en consonancia con lo que ya vimos, es que la lectura ética siempre se manifiesta en la aplicación sobre el texto de una serie de oposiciones binarias, dicotómicas, que siempre están hablando de la oposición entre el bien y el mal. Daphne dice, el lector siempre ya sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no lo está yendo a buscar, lo que está yendo es a confirmarlo. Entonces, una vez más, no interpreta el bien y el mal del texto, sino que lo conduce, lo aplica al texto, le aporta al texto el sentido moral, en el sentido inverso al que nosotros por ahí estaríamos acostumbrados de una interpretación. Y lo importante es, si esto es así, yo puedo leer cualquier cosa. Cualquier texto es adaptable a una lectura ética. No necesita estar construido para ello, no necesita tener una moraleja. Cualquier texto puede ser leído de esta manera porque el lector tiene las herramientas para adaptarlo con esa, justamente con esa idea del bien y del mal que trae de antemano. Hay un artículo muy famoso, muy interesante, de uno de los historiadores españoles más importantes que ha tenido el siglo XX, que es José Antonio Maraval. Es un estudio que se llama La concepción del saber en una sociedad tradicional. Y lo que dice es lo siguiente, lo que dice es que la sociedad medieval es una sociedad tradicional, una sociedad apoyada en la tradición, una sociedad que funciona mediante la tradición, y que la misión no es la producción de conocimientos, sino que lo que hace es conservar y transmitir modelos heredados. Hay un elemento interesante, es nosotros tenemos, nosotros particularmente, pero incluso desde hace mucho tiempo, tenemos una idea de que nosotros podemos tener un panorama bastante completo de qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se sabe, qué es lo que se ha pensado en el mundo. ¿Sí? Si yo me pregunto por el ciclo vital de la abeja, más o menos de hace muchísimo tiempo, yo más o menos puedo saber cuáles son los libros sobre el ciclo vital de la oveja, cuáles son los que importan, cuáles son los que interesan, qué tengo que ir a buscar, y en algún momento, y esto es lo que más me importa, si tengo una pregunta concreta que ninguno de esos libros me responde, puedo llegar a la conclusión de nadie respondió a esta pregunta. Ahora imagínense un medieval. Un clérigo medieval, sobre todo, es una persona que vive en una biblioteca, en un monasterio, que tiene una biblioteca probablemente de no más de 200 volúmenes, perfecta, completamente sesgada, donde está clarísimo que hay un montón de cosas que en esa biblioteca no se habla. Quizás con un poco de suerte tuvo la suerte de conocer dos o tres bibliotecas parecidas a esa, con igual sesgo, donde él le sirve para darse cuenta de que en otras bibliotecas hay muchísimas cosas que no hay en la suya propia. Entonces, ¿qué es lo lógico para pensar? ¿Qué es lo lógico que debe pensar?
un medieval. Es completamente natural, digamos. Cualquiera de nosotros pensaría lo mismo. Todo ya se sabe. Cualquier pregunta que yo pueda hacer, alguien ya la respondió en otro lado. Solo que no sé dónde está el texto. Puede estar en cualquier biblioteca, puede estar en cualquier país del mundo, puede estar en cualquier otro lado y no tengo ni cómo ir a buscarlo. ¿Sí? Entonces, el problema es ese. Yo no tengo que sentarme a producir conocimientos, porque todos los conocimientos ya están producidos, todos los conocimientos están vivos y hechos en otro lado. El problema central que yo tengo es que los conocimientos que están escritos en otro lado no llegan a mí. Ese es el problema que yo tengo fundamentalmente. Para entender cosas que no entiendo, mi problema no es un problema de investigación, es un problema de divulgación, ¿sí? De transmisión. El problema no es producir conocimientos, sino hacer que los conocimientos lleguen. Y por eso, dice Maraval, precisamente eso, la gran preocupación cultural de la Edad Media no es la producción, sino la transmisión de conocimientos heredados, es decir, que siempre existían antes que yo. Conservar y transmitir conocimientos van a ser entonces los dos grandes problemas culturales de la Edad Media. Y por ende es un problema de comunicación. Hay un problema claramente de comunicación. Eh, Esto significa no solamente que hay que preguntar cómo hacer para que los textos lleguen, sino que además hay una preocupación didáctica fundamental. ¿Sí? La eficacia de esa transmisión, el problema de que aquel que se encuentra con algo efectivamente lo entiende, es fundamental. Porque también eso, piensen, si yo me encuentro con un texto, lo más probable es que me encuentre ahí y no lo vuelva a ver en mi vida. Entonces, si no me quedó muy claro cuando me fui, fue una pérdida de tiempo. Entonces es muy importante que los textos estén hechos de tal manera que con un encuentro limitado las ideas queden claras. Y lo que va a pensar la Edad Media en términos generales, dice Maraval, es que la forma, esa estrategia para que los conocimientos entren, siempre tiene que ver con una práctica, siempre tiene que ver con que si el lector trabaja, hace un trabajo para entrar al texto, digamos, si participa del proceso de construcción de conocimiento del texto, se le va a meter más adentro de la cabeza, ¿no? Como toda lectura ética, se basa entonces en una práctica. Y acá usamos el texto de Maraval para pasar a nuestro segundo estadio, que es el del concepto de ejemplaridad. Cómo funciona esa estrategia discursiva que llamamos ejemplaridad. Entonces, el elemento fundamental que Maraval va a proponer como este elemento de trabajo del lector es el del desciframiento. Si se fijan, en realidad no estoy diciendo nada que no forme parte de las prácticas docentes habituales, ¿no? Prácticas docentes que todos tenemos, yo lo hago muchas veces y cada vez que lo hago me odio. Una de las cosas que me gustan de estas clases virtuales es que no tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que es esas cosas de Colón conquistó América en 1400 y todos los alumnos responden 92. Entonces, donde parece que el estudiante construyó un conocimiento, llegó por su propia cuenta a algo, cuando en realidad no llegó a ningún lado, ¿no? Ni hizo nada, ni produjo nada. Hay una idea de esto, de estrategia didáctica, que dice que si yo lo obligo al otro a participar de la manera más ingenua posible, es más probable que el otro se acuerde que si yo sencillamente formulo que Colón descubrió América en 1492. ¿No? Cito a Maraval. La doctrina medieval, desde muy pronto, sostiene la tesis de que, suscitando ciertos obstáculos ante el que aprende, obligándole a esforzarse en captar el sentido, oscureciendo su aparente enseñanza, el que contempla un ejemplo o caso se siente atraído a desentrañar su dificultad y con ello el saber que de un ejemplo se saca queda más firmemente impreso en quien lo considera. Como verán, ese desciframiento no es una adivinanza común y corriente como cualquier otra. La forma de ese desciframiento tiene que ver con encontrarse con un ejemplo, encontrarse con un particular cuya contenido moral no está clara y la idea es que el lector haga el trabajo de pasar de lo particular a lo universal, de pasar del ejemplo a la ley. Primer punto es lo que acabo de decir.
fíjense cómo la ejemplaridad se manifiesta siempre, y esto es el elemento fundamental que hay que entender para entender el concepto de ejemplaridad y para pensar el concepto de ejemplaridad, siempre se basa en una ida y vuelta, en un trabajo dialéctico entre universales y particulares, entre los casos puntuales, las aplicaciones, las contingencias y las leyes abstractas. Siempre, la ejemplaridad siempre va a trabajar con eso, siempre va a trabajar con esa, repito, relación dialéctica entre particulares y universales. Para que esa práctica de desciframiento sea posible, es necesario que la dialéctica entre particulares y universales sea siempre transparente. ¿Sí? Y esto es fundamental, la idea de que, y porque es un elemento cultural sustancial de las culturas a las que pertenece la ejemplaridad, la idea de que esa relación entre la ocasión y la ley es una relación siempre deducible, y no solamente deducible, sino además siempre clara y siempre no polémica. ¿No? El desciframiento, un poco lo que decía recién con el ejemplo de Colón, es siempre en buena medida una ilusión del desciframiento. Es decir, el lector no descifró nada, pero se le hace creer que descifró algo. ¿Sí? Se lo convence de que descifró algo. A mí me gusta pensar eso para pensar en la ejemplaridad como una antinovela policial. ¿Sí? Si se fijan, la base de la novela policial de enigma me refiero, sigue siendo un desciframiento. Hay un misterio, hay un caso cuya explicación no alcanzamos, y lo que tengo que hacer es descifrar, sacar de esos datos contingentes que tengo una verdad que es el quien lo hizo, digamos, ¿no? La identidad del criminal. Pero ¿cuál es el efecto estético básico de la novela policial? Que me quede en claro que ese trabajo de desciframiento no lo hice yo. Que sea muy evidente, de hecho, que sea muy visible que ese trabajo no lo hice yo ni jamás podría haberlo hecho. Si yo descifré el caso o si creo que descifré el caso, va a ser una profunda decepción que me va a llevar a tirar la novela por la ventana del colectivo. La ejemplaridad es lo contrario, ¿sí? La ejemplaridad funciona si yo descifré la interpretación, o por lo menos si el texto logró hacerme creer que yo descifré esa interpretación. Ese desciframiento va a ser más ficticio, cuanto menos, más ilusión, va a haber menos desciframiento y más ilusión de desciframiento, cuanto menos confianza tenga una sociedad particular en esa transparencia de la dialéctica entre particulares y universales. Es decir, cuanto los textos menos sinceramente confían en mi capacidad de descifrarlo. Y esto es importante tener en cuenta porque nosotros vamos a ver textos del siglo XIV, que es precisamente un momento donde esta confianza se está perdiendo y hay que tenerlo en cuenta. Volvamos al segundo libro de Allen para pensar cuestiones de ejemplaridad. ¿Qué va a decir Allen? Ese puente entre particulares y universales, esa continuidad que hace que pueda ir y volver, siempre es también al mismo tiempo un puente entre lo mundano y lo trascendente, entre la vida terrena y la vida ultraterrena. El particular siempre representa la vida terrenal, el universal siempre representa la verdad divina. Y dice algo fundamental, Allen, particularmente interesante, que es que habla del concepto de tipus. ¿Sí? Lo que dice es que la ejemplaridad se va a dar a través del tipus. ¿Y qué es el tipus? Es precisamente el puente. Es precisamente esto que está en el medio. Un tipo es algo que es al mismo tiempo una praxis concreta y una verdad abstracta universal. Ese tipo, ese relato, si se quiere, o ese hecho que se cuenta, es un elemento contingente, pero no es un elemento contingente como cualquiera de los elementos de mi vida cotidiana, porque tiene la promesa de que incluye una verdad universal y por lo tanto también es una verdad universal. ¿Sí? En ese sentido es un puente. Y ese puente además enriquece ambas orillas con la otra. ¿Sí? Es decir, lo que hace ese puente es dotar a los particulares, dotar a lo terreno de un sentido de trascendencia y darle a la trascendencia un carácter práctico, un carácter experiencial.
Dice Allen, en consonancia con lo que veíamos de Maraval, que el salto de lo particular a lo universal siempre es evidente, pero no, y esto es lo que nos interesa, inmanentemente. Nunca lo es, ¿no? Pero digo, cuando digo que es evidente el salto de lo particular y lo universal, no es porque hay una relación lógica entre los elementos que se deduce internamente del propio texto. ¿Sí? El salto entre lo particular y lo universal es siempre evidente, pero a partir de algo que yo traigo de afuera, a partir de una herramienta de interpretación que me permite hacer ese salto. Y que yo, por supuesto, tengo de antemano. Eso lo va a llamar Allen matriz normativa. Hay muchos conceptos que van a aparecer que van a ser equivalentes al de matriz normativa, el de código, hay otro más, ya los vamos a ir viendo, pero tengan en cuenta que este es un concepto fundamental que va a tener muchos nombres distintos. Leo Allen. La matriz normativa es una descripción del comportamiento humano cargada de valores. Conduce a y permite juicios normativos de las costumbres, de lo que la gente realmente hace y por sobre todo de los patrones que su hacer implica y establece. Es decir, esa matriz normativa es un código que permite entender, interpretar el comportamiento humano. ¿Sí? Y en términos de una ley abstracta universal. Es, por supuesto, de carácter moral, su base es un carácter moral y una moral, por todo lo que venimos diciendo, claramente práctica, claramente ligada a la praxis. Y lo que va a ocurrir con los patrones que establece, los patrones morales que establece esta matriz normativa en su carácter práctico, es que van a ser fuertemente estereotipados. Lo que van a hacer es una construcción de estereotipos. Van a producir una colección de tipos formales que representan instancias morales sumamente esquemáticos, generales, eh, sin aristas, sin relieve, digamos, ¿no? Sino muy llanamente representantes de aquello moral que quieren significar. ¿No? Y de acá pasamos, ahora sí, al exemplum. ¿Sí? Vamos a ver qué es un exemplum. Y para eso lo primero que vamos a ver es probablemente lo más importante que se escribió sobre el exemplum hasta ahora, que es el libro de 1982 que Claude Bremont, Jacques Le Goff y Jean-Claude Schmitt escribieron sobre este tipo textual. ¿No? Dar una definición, leo. Un cuento breve destinado a ser insertado en un discurso, en general un sermón, para convencer un auditorio por una lección saludable. Si se fijan, aparecen ahí 4 rasgos fundamentales, o 5. Un cuento, es decir, carácter narrativo, breve, está claro, que se inserta en un discurso mayor, que trata de convencer a alguien, es decir, que es persuasivo por una lección saludable, es decir, de carácter moral. Fíjense que en esta definición tan bien hecha, tan breve, aparecen los 5 rasgos básicos del exemplum. Vamos a ver algunos más ahora, pero estos son los 5 fundamentales. Dicen más adelante. Evocan en particular las situaciones triviales de la vida cotidiana, porque quienes utilizan los exempla quieren demostrar que no hay circunstancia, por banal y vulgar que fuera, que no comprometa su destino eterno. Entonces, lo que dan acá como otro elemento fundamental es lo que decíamos antes, la idea de que esto se basa en una dialéctica fluida entre particulares y universales, en donde lo muy particular tiene contenidos universales nítidos, y, eh, y la idea de que es eminentemente práctico. ¿No? Dan 9 rasgos que definen el exemplum. ¿Sí? Básicamente son 9, muchos de esos ya los vimos, los paso más de largo. Como ya dijimos, carácter narrativo, como ya dijimos, brevedad de la narración, veracidad o autenticidad. Esto es un elemento sobre el que tenemos que resaltar, porque acá los autores están pensando en ejemplos que no son exactamente los que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, uno de los textos fundamentales que tienen en cuenta es un texto latino que tuvo un éxito fenomenal y una tradición gigantesca en la Edad Media, que son los hechos y dichos memorables de Valerio Máximo, que lo que hacen es contar pequeños relatos ejemplares encarnados por grandes personajes de la historia romana, sobre todo. Entonces, lo que están pensando ellos, están pensando en narraciones que son narraciones históricas o que por lo menos pretenden ser narraciones históricas, y nosotros
casi no vamos a encontrar esto. Es un elemento que no está presente en la tradición que nosotros vamos a estudiar. Pero lo que sí está presente es un realismo. No es verdad, pero es profundamente realista. Y es verdad en el sentido de que podría ser, ¿no? Es decir, no es verdad en el sentido de que no es verdad que fulano de tal hizo esto que está contando este ejemplo. Pero es verdad que debe haber 5 o 6 fulanos de tales, por lo menos en la historia, que hayan hecho esto, porque justamente es posible, porque justamente es un patrón y los patrones se realizan en la vida real. Por eso hablo acá de un realismo de lo posible, no de veracidad y autenticidad. La dependencia relativa de un discurso mayor, lo que mencionaba hace un rato, la idea de que se inserta en un discurso más amplio y que lo que quería señalar es que ese discurso más amplio lo que hace normalmente es señalar o dar la pauta o dar el mecanismo de, o a veces suplir, la ocasionalidad. ¿Sí? Es decir, ese texto mayor da una ocasión textual y por lo tanto no experiencial a el ejemplo que se narra. ¿No? Y esto tiene que ver un poco con lo que veíamos antes, digamos, cuanto a medida que avanza el tiempo, cuanto más el exemplum pierde la confianza en la capacidad de interpretar del lector y de trasladar a su propia vida, eso que leyó, en mayor medida el exemplum lo va a hacer por él y va a insertar sus propias pautas de lectura a partir de su propia ocasionalidad. Como ya dijimos, ese discurso en el que se inserta es a menudo un sermón, no es el caso de lo que vamos a ver porque no vamos a leer sermones, pero es lo que ocurre principalmente, sobre todo, en los estadios previos del exemplum, porque de hecho lo que vamos a encontrar, y que no es lo que vamos a ver nosotros, es que hay colecciones de exempla limpias, digamos, sin marco narrativo, sino que son sencillamente listados de cuentos para que el que lo quiera usar lo use en su propio discurso como se le antoje. Esto es un poco, de hecho, el libro de Valerio Máximo que mencioné recién. La finalidad y la tonalidad son la persuasión y la retórica de la persuasión. ¿Sí? Siempre. El fin y fíjese esta distinción interesante, la finalidad y la tonalidad, ¿no? Es decir, tiene un objetivo y ese objetivo determina una forma narrativa y que van a ser las ligadas a la persuasión. ¿No? Existe una relación particular donde el locutor es un auditorio de fieles que reciben una lección. Esto está más pensado en el sermón, pero me parece que se aplica a lo que nosotros vamos a ver en el sentido de que tenemos una colección de lectores que se reconocen a sí mismos como fieles y que están esperando ser adoctrinados de una lección. El octavo es didáctico y la retórica de persuasión es una retórica pedagógica. Y esto es particularmente interesante porque cuando decimos que la retórica de la persuasión es central, podemos pensar en un texto polémico, podemos empezar en un texto que está tratando de disputar con otro un sentido común. Pero no es eso, sino que es una lógica didáctica, es decir, la retórica de la persuasión polémica es, en principio, entre iguales. Esta es una retórica de la persuasión entre desiguales, es una relación asimétrica, digamos, ¿no? Una relación jerárquica. Hay alguien que enseña y gente que aprende. Nos interesa esto porque también vamos a ver que en algunos de los textos que vamos a analizar, el componente polémico gana por sobre el componente eh, didáctico. ¿No? Y finalmente, la finalidad de esta pedagogía es la salud eterna, el fin último del hombre, lo que decía antes, con respecto a la salud moral, ¿sí? La idea de que siempre el objetivo es enseñar algo de contenido moral. Volvamos al primer libro de Jackson Allen para pensar el ejemplo, ¿no? Y ahí voy a decir algo que es muy interesante y que me gustaría que tuviéramos en cuenta. Allen dice que al hablar para pensar la literatura y de los diferentes textos literarios entre esa comunidad de clérigos que él estudia, circulaban libros donde era muy frecuente un resumen de las obras literarias. Y lo que dice Allen es que esos resúmenes terminaban supliendo a la obra literaria. Es decir, que había un montón de gente que jamás había leído los textos, pero había leído muchos resúmenes. Cito a Allen. Esos resúmenes eran narraciones llanas, sin ornamentos. Iban directo a los hechos que no hacían distinción de estilo entre el más cotidiano hecho natural y la más asombrosa maravilla. Existen puramente como información, purgados de fantasía y atmósfera poética y listos para ser usados. Esos hechos narrados, completamente despojados en términos de ornamento retórico,
son los que van a ser nuestros tipos ejemplares. ¿Se acuerdan que habíamos visto el concepto de tipo en Allen, no? Pero me interesa concentrarme en ese despojo, en esa falta de estilo, ¿no? Que no debemos, por supuesto, correr el riesgo de creer. No hay un texto sin estilo, no existe un texto sin estilo, y si un texto se presenta como un texto sin estilo, ese será su estilo, y de hecho será una marca muy fuerte, ¿no? Ese estilo despojado es el que estos resúmenes van a compartir con los exemplas. En general, los exemplas tienen como uno de sus rasgos centrales este despojo de formas, sobre todo de formas de la ornamentación. Y eso tiene una función literaria fundamental, que es un efecto de no narratividad. Esa llaneza de la narración tiene la idea de fomentar una ilusión de no narratividad. ¿Sí? Lo que dicen en el fondo es, yo te estoy contando las cosas como son, para que vos las veas como son, no te estoy adornando, no te estoy tratando, ¿no? No te estoy poniendo nada alrededor para confundirte, yo voy de frente, digamos, ¿no? Eh, esa ilusión de verdad que produce esa falta de ornamentación es la base de la fuerza literaria del ejemplo. Vamos ahora a un artículo de Armand Strubel que se llama Ejemplo, Fábula, Parábola, el relato breve figurado en la Edad Media, un artículo de 1988. Y vuelve a hablar del tipo, ¿no? Vuelve a pensar en el tipo. Y dice, la ejemplaridad de la situación se sitúa en el nivel del tipo, hipostasis de todas las situaciones idénticas o cercanas. El hombre al que le ocurre un hecho tal es representante del género humano. El sentido proviene, en primer lugar, de una transferencia entre lo particular y lo universal. Fíjense que muchas de las cosas que dice Strubel están en perfecta coincidencia con todo lo que venimos viendo, pero me interesa resaltar de lo que dice la idea de que el tipo son las situaciones vitales hipostasiadas en un elemento de generalidad, de abstracción, de llaneza, de evidencia, muchísimo mayor, muchísimo más fijo, muchísimo más trabado que en cualquier experiencia cotidiana. Y esa trabazón, ese estereotipamiento, digamos, como decíamos antes, es lo que hace que transforma al sujeto del exemplum en un representante del género humano. Ese sujeto no es un sujeto por sí mismo, no es una persona real, no es una persona que me importa por su vida, sino por su particularidad, sino porque es representante de todo el género humano y por lo tanto también de mí. El otro artículo que que vale mucho la pena tener en cuenta es el de Susan Suleiman, que se llama Relato ejemplar, parábola, fábula y novela tesis, perdón, y relato tesis, de 1977, ¿no? Que también va a concentrarse en los problemas que el tipo. Y lo que va a decir Suleiman, también en coincidencia con todo lo que decimos, es que ese tipo nos representa a todos no a través de un concepto, no a través de una idea, sino a través de una experiencia lectora. Cito. El exemplum busca hacernos vivir per interpósita persona, proveernos de experiencias vividas por otras, pero cuyas lecciones nos afectan como si las hubiéramos vivido nosotros mismos. Es decir, ese tipo, ese sujeto ejemplar, está hipostasiado también porque lo que quiere transmitirnos no es su caso, sino su experiencia. La idea central para Suleimán es, yo no quiero enterarme de la moraleja de la experiencia ajena, quiero tener la experiencia ajena como si fuera propia. Eh, Pienso, a ver, para entender esto, me gusta usar como ejemplo ciertas cuestiones de las discusiones entre madres e hijos y adolescentes, ¿no? Es decir, madre o padre, ¿no? Es decir, los padres viendo el desastre ocurrir, viendo el desastre cuando está llegando, y decir, yo no puedo permitir que vos vivas este desastre, y donde la respuesta del adolescente es, yo no puedo vivir por lo que vos sabés, tengo que hacer mi propia experiencia, ¿no? Es decir, lo que pretende el exemplum es lo que pretende el padre del niño adolescente. Es, ¿para qué vas a tener una experiencia si yo ya tengo la mía? Te transmito mi experiencia para que vos la tengas y vivas según ella. Cosa que es imposible, pero
y por eso funcionan tan mal esos conflictos entre adolescentes y padres, pero eso es lo que propone el relato ejemplar. Eso es lo que en general practica el relato ejemplar. Dice Suleimán, eh, esto implica, digamos, la idea de que todo supone una interpretación, ¿sí? Y de que yo en ese relato eh, voy a tener que interpretar otro sentido, implica que ese relato tiene un indicador que me lleva, un shifter, otra vez, que me lleva a buscar un sentido. Tiene un dato ahí que me dice que tengo que ir a buscar un texto en otro lado. Tengo que ir a buscar un significado, perdón, que no es solo el que me están diciendo. Dice Suleimán. La relación entre historia e interpretación es por ende a la vez lógica y axiológicamente jerárquica. La interpretación es superior a la historia como lo general lo es a lo particular o la verdad a su manifestación. Ese indicador implica necesariamente una relación jerárquica. Y esa relación jerárquica da un rasgo fundamental de nuestros exempla, que es la subordinación a una función externa a él. El relato no tiene autonomía, no tiene independencia, no puede construirse por sí mismo, sino que siempre debe construirse en función de un elemento, de una intención que le es ajena. Dice también Suleimán, ese trabajo hermenéutico necesita un marco de referencia sólido, un sistema de valores sin ambigüedad, y ese marco de referencia coincide con la matriz normativa de Allen, ¿sí? Un elemento externo, sólido, claro y nítido, que me diga, sin ambigüedad, dice Suleimán, que me diga cómo se interpretan esos textos. Dice Suleimán, el efecto estético que resulta es la ilusión de un universo donde siempre es posible, fácil y no es ambigua la distinción del bien y del mal. Uno de los objetivos principales del exemplum y de los más interesantes no es producir una enseñanza moral clara, específica, sino es producir la idea de que la moral es clara en sí misma, ¿no? Producir la idea de que no hay complejidades, no hay ambigüedades, no hay aristas complicadas, no hay grandes oposiciones en los problemas de la moral. O nos portamos bien o nos portamos mal, y punto. Pero esto también significa lo contrario, dice Soleimani, es particularmente interesante. ¿Sí? Significa que además de producir la ilusión de ese mundo sin ambigüedades, solo puede producirse en un mundo donde esa ilusión es posible. ¿No? Si yo vivo en un mundo que está destrozado, cuya moral está cuestionada constantemente y cuya certeza íntima es que es imposible encontrar eh, una vida moral plena en otro lado, en perfecta conciencia y armonía, el exemplum en ese mundo no va a ser un mundo posible. Y esto lo vuelvo a recordar porque vuelvo a decir, nosotros vamos a trabajar ejemplo del siglo XIV, que es donde esto está en problemas. Pasamos ahora a Cuentística medieval en España de María Jesús Lacarra, ¿no? Y va a decir algo muy interesante Lacarra, va a decir, toda capacidad productiva, todo trabajo hermenéutico, supone una capacidad predictiva por parte del lector. Es decir, supone que el lector puede predecir. Leo Lacarra. En la medida en que la situación dada y el ejemplo son similares, se puede concebir el desenlace de este como un anticipo del final del caso correspondiente. Acá está claro lo que yo decía del exemplum como antinovela policial. Si yo anticipo el final de la novela policial, tiro la novela policial por la ventana del colectivo. Si yo anticipo el final del exemplum, es que el exemplum está funcionando de manera ideal. El ejemplo mostrará las consecuencias inevitables de tal o cual decisión tomada en un determinado momento. En esta similitud reside la fuerza de convicción del ejemplo, que nos conduce a cabo a llevar, pero que nos conduce a llevar a cabo una acción o renunciar a ella. En tanto me muestra, en tanto yo puedo predecir el final, pongo en funcionamiento su eficacia. ¿Sí? Si yo muestro que los finales son siempre predecibles, bueno, ¿por qué voy a hacer algo que me conduce a un final predecible que no me gusta? Y esto es central. Libro fundamental sobre el exemplum español, sobre todo, uno de los más interesantes. Si no me equivoco, la introducción está entre la bibliografía obligatoria, pero si no por lo menos optativa de la materia, que es Las éticas del exemplum de Eloisa Palafox, ¿no?
Iba a decir que esa capacidad predictiva que mencionábamos recién depende de un código. Es decir, el código no es solamente un código moral, sino que es un código, matriz normativa, este, marco de referencia. Cualquiera de esos conceptos son bastante equivalentes. Nos dan no solamente una norma ética y moral, sino una capacidad predictiva para poder adivinar los finales de las situaciones típicas, ¿no? Tipo, dice Palafox, un código, digamos, hasta cierto punto exhaustivo de conducta que para cada hecho y para cada experiencia vital ofrecía una norma y alegaba un testimonio, cuya autoridad emana de lo que se presenta y se percibe como su pertenencia a la tradición. Y acá, para Fox está un elemento fundamental que no vimos hasta ahora sobre el exemplum, que es precisamente cuál es el marco de su autoridad, de dónde proviene su autoridad. ¿Sí? Su autoridad no es científica, por supuesto, no es de autoridad por el sujeto que escribe, no es que vos sos, voy a seguir, creer en el exemplum porque su autoridad emana de la persona, de la autoridad de la mano que lo expresó, y tampoco es técnicamente una autoridad religiosa, ¿sí? La que lo sostiene, sino la autoridad de la tradición, ¿sí? La confirmación de la pertenencia a la tradición, como nuestros refranes, digamos, la única autoridad que sostiene la verdad o no, bueno, la supuesta verdad de nuestros refranes es su pertenencia a la tradición. Y en tanto pertenece a la tradición, el ámbito de referencia básico del exemplum es la doxa, el sentido común, la producción del sentido común. Bien, pasemos ahora al trabajo de Jean-Yves Tilliet, el Exemplum Rhetorique, cuestiones de definición. Trabajo excelente, uno de los que personalmente a mí más me gusta de todos los que estamos revisando. Piensa justamente en el funcionamiento de la doxa, Tilliet, ¿no? De la que hablábamos. Y entonces, a partir de ella, pone en duda lo que hasta ahora venimos llamando la retórica de la persuasión, ¿no? Leo. ¿Puede considerarse el exemplum homilético como un argumento en el sentido técnico del término? Evidentemente no, puesto que viene en apoyo de una tesis que no debe ser probada, que ha siempre ya sido probada. Las nociones de buen y mal comportamiento no son relativas, no pueden ser objeto de un debate contradictorio. Es razonable pensar que quien oía el sermón consideraba a priori que hay alguna ventaja en ser salvado, algún inconveniente en arder en el infierno. Ahora bien, ese carácter ficticio de una argumentación fundada en el exemplum queda perfectamente iluminado por el uso que el retórico medieval hace de él, que no juega el juego de la controversia más que para reforzar una tesis unívoca. ¿Eh? Lo que estamos diciendo es, aquello que todos ya sabemos, porque forma parte de la doxa, aquello que todos ya creemos, yo finjo que está en duda y finjo que vengo a defenderlo y finjo que vengo a argumentar para mostrar que eso gana y que al final todos digamos, ah, mirá, qué verdad que es esto, cuando en realidad eso era algo que nunca estuvo cuestionado. Y lo que hace es reforzar la doxa. El ejemplo, y esto es particularmente importante, y también es importante para ver sus excepciones, que las tendremos, el ejemplo siempre enseña al lector algo que él ya sabe. Y por ende, su didactismo no es sincero ni es su finalidad. ¿Sí? Cuando decimos que el exemplum está basado en la persuasión y que su carácter es didáctico, estamos hablando de la ilusión de un efecto literario, no estamos hablando de su real finalidad. ¿Sí? Ya veremos cuáles pueden ser sus reales finalidades, pero debemos entender que esa es su forma literaria, su artificio retórico por excelencia. Y lo que produce es un efecto de aprendizaje. ¿Sí? Efecto de aprendizaje en el sentido, digamos, estoy parafraseando a Barthes en el efecto de lo real, ¿no? Es decir, donde, donde un concepto, donde una idea sobre una percepción del texto no proviene, diríamos, no proviene de lo que es, sino de lo que resulta de los efectos que producen sus artificios literarios. Resulta de los funcionamientos de la ilusión de la maquinaria literaria. Última placa, Fernando Bravo, un artículo del 2000 que se llama Arte de enseñar, arte de contar, en torno al exemplum medieval. Si el exemplum no demuestra nada, sino que solamente reproduce la doxa, entonces puede funcionar retóricamente en sentido inverso. Esto es particularmente interesante lo que dice Bravo. Leo la cita.
El exemplum tiene valor de prueba, pero de por sí no aporta la prueba de nada. Dicho de otra manera, quien da un ejemplo no aduce una prueba, sino que se le inventa y le confiere un carácter probatorio que en modo alguno posee. El error suele consistir en pensar que el exemplum medieval ilustra una ley cuando en realidad lo que hace es promulgarla. ¿Qué quiere decir esto? Yo digo, el exemplum enseña, es la prueba de un valor moral. En realidad no es ninguna prueba, sino que lo único que hace es confirmar algo que siempre ya sabíamos y que forma parte de la tradición. ¿Qué pasa si yo digo algo que no forma parte de la tradición, que el lector no sabía, pero lo uso mediante la forma del exemplum? Lo digo mediante la forma del exemplum. Bueno, lo que va a resultar es la impresión de que eso que es completamente nuevo va a percibirse como algo que está probado y como algo que pertenece a la tradición. Y entonces va a ser un efecto retórico particularmente potente para sostener tesis incluso desafiantes. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto particularmente interesantes. ¿Sí? Vamos a ver, de hecho, algún ejemplo, o no sé si lo vamos a ver en el práctico, pero en los textos que ustedes tienen hay ejemplos que lo que hacen es usar el exemplum para decir algo que en realidad es completamente contrario a todo lo que ha transmitido el relato ejemplar y su ámbito de pertenencia. ¿No? Y con esto termino. Espero que haya colaborado con la idea de entender un poco el funcionamiento del ejemplo y que muchos de estos conceptos los podamos retomar a partir de ahora en los trabajos prácticos y en los trabajos que vamos a hacer, ya así, por supuesto, con ejemplos concretos tomados del Caballero Cifar, del Conde Lucanor y del libro de Buen Amor. Eh, Aclaración que quiero hacer, casi todos los textos que acabo de mencionar, yo los tengo digitalizados. El único que no, creo, hasta donde recuerdo, es el primero de los libros de Allen, que lo tengo en papel y además lo presté. Pero todos los demás creo que los tengo digitalizados por si a cualquiera le interese. Había pensado en directamente subir todos al campus, pero pensé que iba a generar un pánico colectivo de que había que leer todo eso, entonces decidí que no, pero que están a disposición para cualquiera de ustedes que le interese, recordando que no es obligatorio de ninguna manera. Bueno, con esto terminamos un poco la introducción a la comisión. Ya lo que viene a partir de ahora van a ser pautas para el funcionamiento de los trabajos prácticos que van a hacer ustedes eh, y que van a estar más concentrados, como decía, en los ejemplos concretos presentes en los tres textos que vamos a trabajar aquí. Un saludo y hasta la próxima.